Muy buenas noches. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador haberme hecho este honor, a ASIN. Probablemente soy el profesor que más veces he venido a los congresos de ASIN, desde el primero, que se hizo hace bastantes años, y he tenido el honor muchas veces de participar activamente. Como se ha mencionado, nosotros en el curso Gorgas hemos entrenado a 840 médicos de 82 países y actualmente en los últimos 4 años tenemos un curso adicional dedicado a los residentes y a los fellows de enfermedades infecciosas de América Latina. Yo creo que esto que hace mi institución es una actividad que me parece muy importante y que quiero transmitirla, y que creo que eso ha sido uno de los parámetros por el cual se me hace este reconocimiento. Yo debo además mencionar que estos reconocimientos serán transmitidos a todo el equipo nuestro, porque todas estas actividades que se han escuchado tienen que ver con un trabajo colectivo, un trabajo donde uno ocupa el liderazgo, pero que hay muchas personas trabajando para poder desarrollar objetivos comunes, que es mejorar la condición médica, prevenir enfermedades y fortalecer el área de infectología en nuestra región, que es tan importante. Todavía en América Latina las causas de muerte siguen siendo infecciosas y por lo menos el 20% de las neoplasias están asociados a una enfermedad infecciosa. Y por lo tanto, cuando se habla de enfermedades crónicas y aparece el cáncer, pues 20% de ellas son algún microbio que lo tiene uno de manera persistente. Así que quiero de nuevo renovar mi agradecimiento por este honor que se me está haciendo esta noche, que lo recibo con un profundo placer y orgullo, sobre todo viniendo de los líderes que se están dando en América Latina en el área de virología, y sobre todo de la ASIN, a quien yo conozco, como digo, casi desde su fundación. Asimismo, cuando se me comentó esta opción, pedí, que no estaba en el programa, que pudiera dar una charla de un virus. Y un virus, por eso es que titulé esta condición, que es una enfermedad desatendida con impacto en la salud de nuestra población. Y es muy importante porque en la lista de enfermedades desatendidas en el mundo no figura esta. O sea, es tan desatendida que no figura. Y cuando uno define qué es una enfermedad desatendida, es aquella enfermedad que afecta a los pobres y que los hace más pobres, y que afecta a esta población y les quita 10 a 20 años de vida, o los vuelve discapacitados, o los daña. Y todas esas condiciones ocurren en este caso por este virus. Hoy día voy a hablar de HTLV1, pero existe el HTLV2 en población aborígenes de América Latina, pero que casi no ha sido estudiada. Nosotros tenemos un grupo en el Perú que se está estudiando lo de los aborígenes de la Amazonía que tienen HTLV2. Pero hoy día quiero hablar del HTLV1 porque es una enfermedad que también hay en Colombia. Es más, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando comenzamos a ver esto es que acá en Colombia se estudiaba para paresia espástica, y que además un grupo de Cali tenía varias investigaciones importantes, incluso un premio Nobel vino a trabajar sobre este virus hace más de 30 años, digamos, con César Arango, con el doctor Blanc, etcétera, porque era una condición nueva que aparecía en el mundo. Este año se celebran 40 años del descubrimiento de este virus, y yo creo que es importante recordarlo. ¿Qué condiciones produce esto? Primero se conocía una paraparesia espástica tropical, que inicialmente solamente se describía en áreas tropicales. No se conocía el elemento y muchas veces se decía que era una presentación rara de la sífilis al comienzo del siglo XX. Fue reportada en casi todos nuestros países de manera notable. Aparece en el año 66 una enfermedad que se llama dermatitis infectiva, una forma severa de eczema de la niñez, lesiones infectadas con aislamientos de estafilococos en esa situación. Después en el Japón aparece un brote epidémico de leucemia en el sur del Japón.
y ya para ese momento comienza a reconocerse que existía un área en Okinawa y en la isla de Kyushu, un número importante de personas que están muriendo de una leucemia llamada leucemia de células T. El primer caso fueron reportados 13 pacientes y para ese momento no se reconocía todavía la relación con el virus. El año 78 el doctor Galo reporta el aislamiento y la primera publicación aparece 2 años después, y por eso es que aparece el HTLV como Human T-Cell Leukemia Virus, y en ese sentido comienza a reconocerse que es un virus novedoso. Se incorpora al DNA de las células, produce una forma permanente de infección y no hay ningún paciente que se cura. De tal manera que una persona es portadora todo el tiempo y es contagiante todo el tiempo. Y después se comienza a reconocer que estos grupos que había mencionado estaban asociados a este virus. Entonces esto ya se reconocía hace muchos años, que determinados retrovirus comienzan a aparecer en estudios africanos, comienzan a hacerse estudios en monos, después aparecen en poblaciones bien cerradas como los pigmeos en un área del África, y después comienza a reconocerse cada vez más este virus. La primera pregunta es ¿dónde está y qué cosa es lo que está pasando? Hace poco Antoine Jessuin de Pasteur hace una publicación de estimar que hay de 5 a 10 millones de casos de portadores en el mundo. Sin embargo, nosotros hemos discutido con él y creemos que esta cifra está muy por debajo de lo que creemos que es el número de pacientes infectados en el mundo. Como ustedes ven, en la parte del Japón hay un número importante, después aparecen las poblaciones en el centro de Australia, que después le voy a quedar unos minutos, países africanos, y América Latina, donde claramente el Caribe, Colombia, Perú y Brasil aparecen como puntos importantes dentro de esta población. Sin embargo, la limitación de esta publicación es que son poblaciones de estudio, son muestras, no hay una muestra sistemática, los métodos diagnósticos han sido diferentes y por lo tanto la epidemiología es un poco cambiante. Lo que sí se sabe es que existe, aparte del Japón y la población australiana aborigen, existen en otros lugares, además de los países africanos. En América Latina todos estos países han tenido casos reportados en sus bancos de sangre. Recientemente, por eso es que he ido incorporando algunos. Sin embargo, los estudios más importantes se han hecho en Colombia, sobre todo en Brasil y en el Perú, de manera notable esta condición. Otros países recién están comenzando a hacerse estudios de esta condición. Este virus tiene varios subtipos como el HIV, y algunos subtipos todos salieron, digamos, en el África, migran algunos hacia Australia, primero van a Papúa Nueva Guinea y después terminan en Australia, otros subtipos están en el Japón y finalmente el subtipo africano, que también es parte de los que llegan a América Latina. De tal manera que podemos saber que hay varios subtipos reconocidos de esta condición. Y el origen del HTLV en las Américas está reconocido bajo dos condiciones. Lo que vino por el comercio de esclavos que entraron hacia Cartagena de Indias y hacia la zona del Caribe, y finalmente lo que pasó hace 100 años, que emigran los japoneses que precisamente vienen de Okinawa y de la isla de Kyushu. Sin embargo, este subtipo casi no se expandió de manera importante como sí el subtipo africano. Nosotros estudiamos inmigrantes japoneses que viven en el Perú y ustedes ven, los inmigrantes japoneses nacidos en esa zona tenían 16% de cero positividad. La primera generación se reduce y la segunda generación se reduce mucho más. Y esto se debe fundamentalmente a que cuando esta población comienza a volverse urbana, la lactancia materna se reduce. Y como otros estudios, las mujeres están el doble de infectadas que los hombres. O sea, esta es una enfermedad que es bien importante recordar esta situación. La segunda cosa que fuimos a mirar es en mujeres en el Cusco, en población quechua. Y entonces encontramos que había un número de 2.3% y que el factor de riesgo en este caso
entre los factores que encontramos por primera vez eran procedimientos dentales o quirúrgicos sin buen cuidado de limpieza y de mantenimiento adecuado. Cuando hicimos un siguiente estudio sobre 3 poblaciones peruanas descendientes de latinoamericanos, africanos, quechuas y mestizos, en estas mujeres saludables, 1 de cada 40 estaban infectadas. Y esto significaba que esto era una situación de moderada endemia, pero significaba que estas mujeres transmitían a sus hijos a través de la lactancia, y casi no hay una transmisión, como ustedes saben, intrauterina, por ser una situación de un virus intracelular. Y este es un mapa que nosotros hemos hecho a través de los donantes de sangre. Como ustedes ven, la parte más céntrica es la población quechua, que está cerca al Cusco, y que es donde todo lo que llamamos el trapecio andino es donde hay una mayor tasa de infección. No hay tanto en las zonas amazónicas, y sí hay unas zonas importantes, como digo, en población quechua y en áreas de población negra, como que está cerca de Lima, en la ciudad donde yo nací, en Ica. Y esto es importante, de nuevo son poblaciones que mantienen una cifra elevada por el tema de lactancia. Ahora, ¿cómo se transmite esta condición? Esta condición se transmite bajo 3 maneras. No se transmite casi de manera intrauterina porque el virus es intracelular y por lo tanto no pasa a través de la placenta, y por lo tanto hacer cesárea no es necesario en esta condición. Fundamentalmente la lactancia materna es el mecanismo más notable de transmisión. En segundo lugar, es una enfermedad de transmisión sexual, y les voy a presentar datos donde claramente señala esta condición. Y finalmente, sangre. Aquí quiero mencionar que los drogadictos intravenosos de Europa y de Estados Unidos tienen más HTLV2 que HTLV1. Sin embargo, deben recordar que la transfusión de productos sanguíneos como el plasma o factores para hemofílicos no transmiten el HTLV1, y sí lo transmite la sangre completa, especialmente la recién donada. Por eso mismo, cuando se hacen estudios, uno de los factores por el cual las mujeres tienen más frecuencia es porque reciben más transfusiones. Las mujeres en general pobres tienen más problemas obstétricos, en malas condiciones, y tienen más transfusiones de sangre. Los hombres, más o menos del 1 al 2% en la vida de los hombres reciben transfusiones, y las mujeres más o menos el 10%, dependiendo del nivel social donde estén. Entonces esto señala mujeres, transfusión de sangre y bajo nivel socioeconómico. Nosotros hicimos un estudio de evaluar mujeres que suponíamos que estaban infectadas cuando tuvieron sus hijos, que ahora ya tenían todas las edades. Y fuimos a mirar a estos hijos, 200 niños o 199, y encontramos que por lo menos el 24% de esos hijos estaban infectados. Hemos asumido que todas las madres estaban contagiadas, podrían haberse contagiado después de los esposos. Sin embargo, la tasa mínima es que 1 de cada 4 niños, pero lo que pasaba es que tenía que ver con el tiempo de lactancia. Como ustedes ven, el tiempo de lactancia es la variable significativa más notable, y esto tiene que ver mucho con las medidas de salud pública que hagamos en el futuro. Y finalmente, que las madres que nosotros diagnosticamos años después de estrongiloidiasis tuvieron más hijos contagiados que las madres que tenían paraparesia hepática. Después vamos a buscar cuál es la razón de esa situación. Entonces, la lactancia en mujeres totalmente asintomáticas, la tasa de transmisión era muy baja, pero mujeres que tenían especialmente estrongiloidiasis o paraparesia habían tenido más capacidad, y eso tiene que ver con la carga proviral que tienen en la leche. Este fue el primer estudio que, aunque fue publicado en el año 92, en realidad se hizo entre el 89 y 90, y estuvo dirigido a buscar, HIV en trabajadoras sexuales. Como ustedes recuerdan, en muchos países, de Perú uno de ellos, nosotros hacíamos control de trabajadoras sexuales cada 15 días. Los burdeles son legalizados y estas mujeres controlaban cada 15 días. Entonces, cuando aparece la epidemia del HIV, una de las primeras áreas que se busca es esto. Fíjense que en casi 400 en el Callao y 72 en la Amazonía, ninguna de ellas tenía HIV. O sea, comenzamos el año 89 con un perfil bastante bajo, pero miren las cifras de HTLV1, 25%. Yo la verdad que cuando comenzamos a hacer este estudio,
no sabía nada de qué era HTLV1. Es más, como todos hacemos, tenemos que irnos a la biblioteca a leer y a saber qué cosa era el HTLV1, y comenzamos a mirar esta situación que creíamos que era una cosa media falsa, de 25%, ¿qué es esto? Entonces ahí comenzamos a mostrar interés en esta condición. Hicimos un segundo grupo y demostramos que cuando usaban condón en sus clientes, estas mujeres tenían protección. Concepto importante. Y la otra cosa que se encontraba, que la positividad tenía que ver con los años de ser trabajadora sexual. Y esto después lo hicimos en otro estudio. Las mujeres que tenían más de 6 años de trabajadora sexual, fíjense, tenían como 15%, 16%, pero las mujeres que recién comenzaban tenían como 3%. O sea, el tiempo de trabajadoras sexuales era la variable más importante. En ese tiempo, el uso de condón en trabajadoras sexuales era menos del 5%. O sea, la gente no usaba condón en las prácticas sexuales en los prostíbulos. Hicimos un siguiente estudio en trabajadoras clandestinas, donde la información fue llegada por vasos comunicantes, como yo decía. Y fíjense de nuevo, cuando ellas usaban condón, siempre con sus clientes la tasa de HTLV1 solamente fue 1.7, mientras que cuando no usaban era 10%. Es decir, claramente el condón demostraba que era protectivo para la transmisión de HTLV1 y este es un tema importante. Entonces, en resumen, el HTLV1 también es una enfermedad de transmisión sexual y la respuesta es sí. Se encuentra en grupos de alto riesgo, acceso al número de parejas, al tiempo de prostitución, a otras ETS, se aíslen el semen, se aíslen las células del cervix, la transmisión es más efectiva de hombres a mujeres y se reduce la transmisión de manera significativa con el uso del condón. Entonces tenemos dos transmisiones, sexual y tenemos la lactancia. Entonces existen, la transfusión de sangre como el tercer elemento de transmisión. Entonces la pregunta es, bueno, uno tiene la infección y ¿qué tenemos ahora? ¿Qué enfermedades han sido asociadas a tener HTLV1? Primero quiero poner que el HTLV1 produce 3 efectos importantes. Produce una respuesta inflamatoria, produce una disfunción selectiva inmune y produce una proliferación celular. Esto es lo que ocurre desde el punto de vista básico. Pero la pregunta es a los clínicos cómo se nos presentan estos hallazgos, es decir, estos modelos simplificados que nosotros ponemos, tenemos que mirar. Primero que aparece la malignidad. Entonces los linfomas o las leucemias de células T fueron descritos en el sur del Japón. Y este es un mapa, fíjense, del año 83. El sur, que es donde están los puntos rojos, era donde eran endémicos para la leucemia y la población tenía 15, 16 o 9%. En Tokio era menos de 1%, pero ellos no tenían leucemias. De tal manera que con el mapa ya por lo menos había y ahora hay mucho más pruebas de esa condición. Hace muchos años en un congreso de Brasil de retrovirología, ya varios países reportaban, y el doctor Blanc en Cali ya reconocía tener 26 casos de leucemia asociado al HTLV1, y en el Perú ya comenzamos a tener cada vez más información. Hoy en día esta información ha sido extensamente discutida con los oncólogos. Esta señora, por ejemplo, tiene 2 años que va a visitar a muchos médicos. Dice que tiene alergia, que no responde a los tratamientos, le pique el cuerpo todo el tiempo. Le han dicho que tiene acarosis, que tiene 10 enfermedades y le han dicho que tiene una alergia. Esta señora es un linfoma cutáneo. Cuando se hizo la biopsia, claramente se demostró, pero tiene linfoma solamente en la piel, así como existe la micosis fungoide. Esta otra señora tiene unas lesiones ya mucho más extensas y como ustedes ven, tiene un nódulo. Esta señora no solamente tenía linfoma cutáneo, sino tenía linfoma sistémico, con un pronóstico muchísimo peor que el caso anterior. Y en general, la epidemiología de los linfomas muestra que 1/3 de los linfomas no Hodgkin de células T están asociados a HTLV1. Por lo tanto, es importante que los infectólogos y los médicos de salud pública discutan estos temas con los oncólogos de tal manera que se puedan hacer estas pruebas. Aquí quiero recordar, esta es una publicación de Anthony Fauci sobre cómo en el mundo 16% de todas las neoplasias están asociados a algún microbio, pero eso en países del tercer mundo es como 20% y en Estados Unidos es como 10%.
De tal manera que eso es un poco lo que nosotros debemos recordar, y ahí aparece pues el papiloma y el helicobacter, pero también aparece el HTLV1. ¿Qué otra enfermedad está asociada? O sea, hemos hablado de esta condición, entonces ahora veamos las cuestiones inflamatorias, la lesión sobre el sistema nervioso en lesiones en la médula. Ya antes se reconocía para parencia, pero no se sabía cuál era la causa. En Jamaica se tenía publicaciones, en Martinica y en Tumaco, el grupo que estudiaba esto desde Cali realmente reconocía que existía una gran prevalencia y había una incidencia notable, que fueron reconocidos los primeros casos en el año 51. Todavía no se sabía qué era el HTLV1. Y después nosotros describimos básicamente dos patrones. El patrón clásico, que es aquel patrón de compromiso lento, progresivo. Los pacientes caminan, después de años comienzan a usar un bastón, etcétera, y otros pacientes que en 2 años terminan usando 2 bastones o silla de ruedas. Yo no sé si pueden cliquear, no sé si podrían cliquear el centro de este, es un video pequeño de 1 minuto y medio, no sé si está ahí, si no, no importa. ¿Puedes cliquear el centro de la imagen? No funciona. Si no, no importa. Lo que quería mostrar ahí eran las 3 variables que tenemos: formas rápidas, formas intermedias y formas lentas para producir esta condición. Este señor creía que a su madre la habían embrujado. Dice que dejó de caminar poco a poco y terminó en su casa, una señora que vivía en las serranías del Perú, y finalmente se murió con escaras porque no podía ni siquiera levantarse. A él le pasó esto durante 30 años y tiene, después de 30 años, que usar 2 bastones. Su esposa, que está al costado, en 6 meses terminó en una silla de ruedas. O sea, frente a la misma exposición, hacen 2 evoluciones diferentes y realmente todavía no sabemos por qué hay esta diferencia de evolución, y estamos tratando de buscar marcadores genéticos, etcétera, para tratar de entender por qué existen estas diferencias. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué pasa cuando están infectados? Doctor, me han llamado, me dicen que tengo HTLV1, ¿qué es mi futuro? El futuro que hay es que se estima que en América Latina el 1 al 2% van a desarrollar leucemia. Sin embargo, nosotros creemos que es un poco más, que es probablemente entre 2 a 4%. Y van a desarrollar paraparesia espástica como el 4 al 5%. En el Japón, los japoneses desarrollan, 5% de ellos desarrollan leucemia, pero es una leucemia de viejos. Sorprendentemente, en América Latina es una leucemia linfoma entre los 35 y 55. Allá es a partir de los 60 que comienzan a debutar, y tienen mucho menos paraparesia que nosotros. O sea, estas son las 2 enfermedades que son como los heraldos de saber de HTLV1. Sin embargo, los aspectos inflamatorios no terminan ahí. Cuando ustedes vean una uveitis posterior, busquen 4 enfermedades infecciosas. Nosotros buscamos 4 o 5. Buscamos tuberculosis, sífilis, brucelosis y HTLV1. Cuando hay, por supuesto, hay otras enfermedades, pero estas son las más importantes. Pero lo más notable es que la 4ª parte de ellos, además, en ese mismo año desarrollan tiroiditis. Y si ustedes no se dan cuenta, esa paciente dentro de 2 años va a venir con diagnóstico de hipotiroidea. ¿Qué enfermedades producen tiroiditis y uveitis a la vez? La única que conozco es el lupus, y la segunda ahora incluye HTLV1. Típicamente enfermedades autoinmunes, la queratitis zika. Estos pacientes se quejan de tener queratitis puntata, ojos secos, boca seca, y tienen dolores articulares. Otras veces ha habido dermatomyositis, y finalmente en los últimos años se ha comenzado a reconocer la importancia de la alveolitis pulmonar y de las bronquiectasias de manera notable, y eso lo quiero discutir al final. ¿Qué otras enfermedades están asociadas? Ahora vamos a la línea de inmunodepresión, estrongiloidiasis. Se sabe que los pacientes con HTLV1, como mira este resumen, son más susceptibles a tener estrongiloides que las personas que no tienen HTLV1. Son además susceptibles a desarrollar formas más severas, y lo después ya teníamos desde el año 84 en el Japón, y
tienen más opción de fracasar a tratamientos estándares. Entre nosotros, el 75% de personas que fracasan a tratamientos estándares para estrongiloidiasis tienen HTLV1 detrás. Lo que pasa es que ahora nosotros todos los pacientes con estrongiloides los estamos estudiando. Y les voy a explicar, van a ver más adelante por qué. Y estos son los casos que nosotros teníamos. Teníamos formas graves de estrongiloidiasis que no eran linfomas, que no tenían cáncer oculto, que no usaban corticoides, que no tenían HIV. Y entonces encontramos que realmente la causa entre nosotros es tener HTLV1. Estos pacientes se mueren porque no tienen eosinófilos, se agotan los eosinófilos. Entonces uno no sospecha y terminan casos típicos de conversatorio patológico. Pero realmente nosotros ya pusimos, ya hemos discutido con la gente de la UCI, hemos discutido con la gente de emergencia y ahora esos diagnósticos se agarran desde emergencia. De todas maneras, lo que quiero decir es que la causa importante de hiperinfestación por estrongiloides es tener HTLV1. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que el riesgo de desarrollar leucemia en la vida de uno podía ser 40 o 50 años. Muy bien, una de las primeras cosas que hay es que el estrongiloides es un marcador y realmente tiene una mayor carga viral y por eso es que cuando daban de lactar transmitían más a los chicos. Pero una de las cosas que hemos encontrado es que cuando tenemos hiperinfestación por estrongiloides, en 10 años, el 15% de ellos están desarrollando leucemia. Quiere decir que para nosotros es un marcador sumamente importante, ya que esperar 40 años es muy difícil entender los factores y ahora estamos enfocándonos en los pacientes que tienen estrongiloidiasis. ¿Qué otras cosas tenemos de inmunodepresión? Sarna noruega, un diagnóstico legal, sarna noruega, que es este tipo de lesión costrosa, pruriginosa, que si ustedes no se ponen guantes, dentro de 2 semanas van a ir a su dermatólogo que le pica todo el cuerpo. Esta tiene una alta carga de parásitos. Esta es otra señora que tenía mucho tiempo, que le habían dado pomadas, le habían dado todo y él se quejaba de que le picaba mucho, pero que ya últimamente le había dejado de picar. Y este es otro paciente que decía, bueno, es una alergia, creo que este hombre lava ropa, etcétera, en realidad ni lavaba ropa, ni era diabético, ni nada. Sino era un paciente que tenía esto, le hacen un raspado, estaba llenecito de ácaros, cosa que es muy difícil de encontrar. Cualquier persona tiene 80 ácaros en todo el cuerpo, estos pacientes tenían 80 ácaros en menos de 1 centímetro, por eso son altamente contagiantes. Estos pacientes, cuando nosotros los estudiamos, el 70% de ellos tenían HTLV1 y no había casos de HIV. Es más, cuando los australianos comenzaron a publicar esto, yo les decía, busquen HTLV1, y decían, no, eso no existe acá. Y ahora se han convencido que existe y ahora es un problema grande en Australia. Dermatitis crónica infectiva, aquella que fue descrita en el Caribe. Aparece tempranamente, es frecuente en los niños, tiene unas infecciones crónicas en la cabeza, aparecen granitos y uno puede cultivar Staph aureus, tiene una secreción melicérica, se cultiva Staph, mejora con tratamientos y desaparece a los 15 años como desaparece el asma cuando se vuelven adolescentes. Es muy común en América Latina y en el Caribe. Ustedes miran la cabeza de este chiquito y miren en las axilas y miren la nariz y toda esta parte son granos crónicos, que es un eczema crónico de cualquier dermatólogo decir, este es un eczema crónico de este chico. Y miran a este otro y tiene lo mismo, es decir, unas placas en el cuero cabelludo y unas lecciones así. Y estas ya son formas más avanzadas de esta condición. Este chico ahora está estudiando medicina totalmente curado de esto. Pero resulta que nosotros hemos encontrado que los adultos también tienen esto. Y lo que pasa es que nosotros queremos que los adultos que recién adquirieron han comenzado a desarrollar esta presentación clínica, porque nos llama la atención que ahora sí tenemos un buen número de adultos, le podría presentar unos 30 casos de esta condición. ¿Qué otras cosas hemos visto? En la inmunodepresión no solamente entonces es para parásitos, también para hongos, y hemos reportado una probable asociación de formas severas de paracoco con HTLV1. Después hicimos una segunda información también de paracoco y también resultaba lo mismo, formas inusuales, resulta que tenían HTLV1 los 4 pacientes que nosotros presentáramos. Pero así como uno es susceptible a parásitos
también es susceptible a bacterias, y aquí tenemos de nuevo tuberculosis. ¿Por qué decimos eso? La prevalencia de HTLV1 en pacientes con tuberculosis en Bahía es 10%. Sin embargo, la prevalencia en Bahía es solamente 2%. En el Perú, los tuberculosos que hemos estudiado, 7.3% tienen más que HIV. HIV es 2%, pero HTLV1 tiene 7%. Cuando miramos en nuestro hospital de los pacientes que se mueren fuera de los pacientes HIV, la meningitis, tuberculosis y tener HTLV1 fueron los dos factores de riesgo de morirse por esta condición en pacientes hospitalizados. Este fue otro estudio que a mí me importa mucho porque nos llamó la atención que los pacientes que venían hacia nosotros tenían una tasa inusitada de HTLV1, 14%. Es decir, estos son los pobres más pobres del Perú y por eso tienen esa cifra tan alta. En el mismo momento que nosotros estudiamos, buscamos a sus familias, le hacemos una encuesta y la encuesta incluye una serie de preguntas y además le hacemos pruebas para HTLV1. ¿Cuál fue el resultado? Las familias que viven en la misma casa respiran el mismo aire y comen de la misma comida. Los que son negativos, 4% de ellos tienen historia de tuberculosis, que es la cifra esperada para el Perú. Sin embargo, los familiares que tienen HTLV1 positivo, 11.3%. O sea, el riesgo de tener tuberculosis en esa casa fue tener HTLV1. Ninguno de esos pacientes tenía HIV, o sea, descartamos que tuvieran HIV. No es muy frecuente en esta población. Entonces, realmente, después hemos mirado más cosas, los esputos son más positivos, la tasa de fallas comienza a ser más alta y en este momento estamos haciendo 2 estudios prospectivos sobre esta situación. Pero de nuevo, esta es una inmunodeficiencia importante. Y esto solamente lo traigo como versión. Fíjense las lesiones pulmonares. Este paciente no ha tenido nunca tuberculosis, pero tiene una lesión extensa, bronquiectasias, con una fibrosis múltiple, etc. Este es el tipo de patología que nosotros estamos asociando hoy en día a tener HTLV1. Tratamientos, no hay tratamiento específico, sino cada vez tenemos mejores situaciones, especialmente en leucemia, interferón más AZT está resultando interesante, o la vitamina C, por lo menos in vitro nos ha dado resultados, pero no tenemos resultados in vitro, in vivo. Nosotros les damos vitamina C en dosis altas a los pacientes, basados en esta publicación que sacáramos en un grupo de trabajo. Y en cuanto a la terapia, es bien importante que los linfomas no se afectan cuando le damos tratamiento antiviral solamente. Este es un estudio hecho multicéntrico que viene desde Francia, pero cuando los pacientes tienen leucemia y responden bien, antes se nos morían todos, hoy día esos que responden 82% están vivos a los 5 años. O sea, es un salto de garrocha en cuanto a estos resultados. Por supuesto, hoy en día hay más tratamientos, estudios, por eso que se están haciendo redes internacionales, porque no todos tenemos muchos pacientes, tenemos que juntar los pacientes. ¿Por qué creemos que debemos estudiar como parte de la salud pública de nuestros países? Primero, porque está asociado a varias enfermedades, porque existe una alta tasa de infección intrafamiliar, básicamente por vía sexual y por lactancia, no existe tratamiento específico y además es un modelo importante para buscar investigación multidisciplinaria. Quiero traerle estas diapositivas de mi amigo Lloyd Esendal, que tiene como 5 años cuando publicamos una cosa en conjunto. Esta es la zona de Alice Springs, el centro donde viven solamente indígenas, aborígenes australianos, donde hay un hospital en 1000 kilómetros, y ese hospital tiene un solo infectólogo. Y él comenzó a estudiar esta condición, y me decía, fíjate, los australianos viven 80 años, 81 años, y los hombres viven 78. Como siempre, los hombres viven menos que las mujeres, felizmente. Porque los hombres solos viudos son muy malos en comparación con las viudas. Pero fíjense lo que pasa con los aborígenes australianos. La tercera columna de abajo, parece un país africano. Viven solamente 50 y tantos años. Es decir, la enfermedad les quitó casi 20 años. ¿Y cuáles son las comorbilidades? Tener HTLV1, tener estrongiloides, tener diabetes, etc. Ahí estuvo el hueso de estos pacientes. Hoy en día hay muchas noticias
en los últimos 3 meses porque han descubierto que el 40%, 45% de esa población tiene HTLV1 y por eso es que existe una alta tasa de bronquiectasias y de lesión pulmonar. Esto es lo que hacemos cuando tenemos un caso, el caso es el punto rojo y comenzamos a buscar a la madre de ese caso, buscamos a sus parejas y si sus parejas, si las mujeres, vamos hacia los hijos de tal manera que hacemos un screening familiar. ¿Por qué? Porque una cuarta parte de esa familia tiene HTLV1. Por lo tanto, si ustedes quieren buscar realmente la magnitud de la familia es esa. Hace 18 años escribí este artículo de riesgo de transfusión. Yo siempre bromeaba con algunos colegas colombianos, les digo, ojalá que no tenga accidentes en Colombia, que me vayan a transfundir sangre, pues me va a pasar HTLV1 y a quién le reclamo. Entonces se hacía en algunas clínicas y en algunos sitios, pero oficialmente se han hecho años después. Y una de las cosas importantes es que las razones para el despistaje están ahí clarísimas, es decir, hay muchas razones. Produce enfermedad severa, el virus es conocido, el despistaje no es caro, la infección se transmite por sangre, uno puede reducir la seroconversión de los receptores, elimina una vía eficiente de infección. Es decir, el costo-beneficio es importante. Y veamos, por ejemplo, este caso. Este es un caso que para nosotros fue muy interesante. Un caso, una persona de 20 años, donadora, fíjense que los donadores son habitualmente hombres, pero las mujeres son el doble de positivas. ¿Qué pasó en esa familia? Fuimos a buscar esa familia y habían 3 otros casos más. Pero había un paciente con paraparesia y había un paciente con estrongiloidiasis. En otros miembros de la familia que no fue estudiado había paraparesia espástica y en otro miembro de su familia había muerto un caso de leucemia. O sea, cuando uno mira a la familia se da cuenta de que realmente esto es un impacto notable que creo que hay que mirar. Cuando alguien me dice qué cosa hiciste por el Perú, esta es una de mis joyas de la casa. 40.000 peruanos se han prevenido estar infectados en los últimos 20 años porque en el año 97 impusimos el Estado hiciera screening, despistaje de 200.000 unidades de sangre que se hacen cada año en el Perú. Conclusiones. En el grupo hemos estudiado más de 3.500 pacientes con 1.050 familias, organizamos grupos coordinados, que es bien importante, es parte de lo que podemos mencionar, trabajamos con los bancos de sangre, como digo, se han prevenido 40.000 infecciones, se han asesorado tesis, se han publicado más de 40 artículos, etcétera, se ha enfatizado la calidad de vida en estos pacientes, la aparición de comorbilidades, se ha reconocido una alta tasa de discapacidad y de fracturas. Estos pacientes bajan del bus y se caen y se rompen las muñecas o se rompen las caderas y terminan operando. Y eso no está en ningún lado registrado. Entonces la expectativa de vida se altera, hay formas severas de estrongiloidiasis, el diagnóstico produce una angustia tremenda y un temor al estigma, afecta a la población pobre y los hace más pobres, y por eso que se está reclamando a la Organización Mundial de la Salud que reconozcan esta enfermedad como una enfermedad que debe ser reconocida como enfermedad, desatendida. Esta es un poco la lista de cosas, pero creo que son cosas más nuestras, pero quería comentarles algunas de las cosas que estamos haciendo en el grupo en este momento, la relación con TBMDR, la relación con lesiones pulmonares y bronquiectasia y alveolitis, estamos comenzando estudios genéticos familiares, y no puedo dejar de terminar invitándolos el próximo año, el 24, 25 y 26 de abril, el Congreso Mundial lo vamos a organizar en Lima, donde espero invitarles un buen pisco sour a los que les gusta, pero un congreso que creemos que va a ser bastante bueno. En conclusión, HTLV1 es una enfermedad desatendida, por lo tanto no hay recursos para hacer investigación. Le escribimos a la Fundación Gates, donde una exalumna del Gorgas dirige enfermedades atendidas, le digo, tienes que apoyar para traer becarios del tercer mundo. Me dijo, Eduardo, no está en nuestras prioridades. Y le digo, claro, describí a la gente de OPS y me dijeron lo mismo, no está en las prioridades. Le digo, lo que pasa es que las prioridades las establecen los investigadores de los países del norte, pero no nos consultaron a nadie de América Latina cuáles eran la lista de esa famosa de las 14 enfermedades atendidas. No hubo ninguna persona de América Latina en ese grupo de expertos.
Entonces no sabemos, y por eso digo, esta es una enfermedad tan desatendida que no figura en la lista, pero es un problema. Yo le podría presentar datos de Colombia, pero me pareció que no era de lo más adecuado, pero sí le digo que existe en Colombia, que existen varios sitios, no solamente Tumaco y la costa del Pacífico, sino la costa, y me acabo de enterar, de la costa del Atlántico, y el próximo año, antes de irnos al Festival de Valledupar, vamos a hacer un seminario ahí, porque queremos ver el Festival de Valledupar, que es excelente. Y finalmente que tenemos que mirar el impacto que hay en leucemias y linfomas, de tal manera que nosotros queremos de que esta es una enfermedad que sí está en nuestra población, y que mientras uno no la estudie, enfermedad que no se estudia, enfermedad que no se reconoce y no se diagnostica, y enfermedad que se estudia y se reconoce, uno comienza a ver cómo se van abriendo más ventanas y más problemas. Bueno, yo solamente quisiera agradecer el tiempo que se han dejado tan tarde y agradecer a la Sociedad Latinoamericana de Virología y así darme este honor de esta noche y permitirme hablar de esta enfermedad. Muchas gracias.